Ya. Nos toca la clase número 15. Entonces, se me va a ir clase 15. Vamos a hacer un code clase 15 archivo.py. En esta clase nos toca ver loop while. Sí, vamos a ver loop while. Entonces, ya, nosotros habíamos visto anteriormente el loop for, ¿cierto? Que nos servía para poder iterar sobre una X cantidad de veces, ¿cierto? Ya fuera la cantidad de veces que tenía una variable, ¿cierto? De elementos que tenía una variable, o según un rango numérico, ¿sí? Entonces nosotros ahora nos vamos a mover al loop while, ¿ya? Loop while es similar al loop for, itera, ¿sí? Hace una cantidad de vueltas, solo que no itera sobre un elemento, sino que itera de forma permanente, ¿sí? Entonces, para poder declarar el loop while, ¿cierto? Yo tengo que empezar con la palabra while y aquí establezco una condición, ¿cierto? Es decir, mientras esta condición se cumpla, ¿cierto? Ejecuto una serie de procesos. Entonces yo voy a poner aquí una bandera y aprovechamos de definir lo que es una bandera. Una bandera es como un semáforo, ¿cierto? Generalmente tiene valores de true y false. Entonces, si está en true, es como el semáforo en verde, ¿cierto? Las cosas pasan. Y cuando la bandera cambia a false, es como si el semáforo se pusiera en rojo, entonces el loop se detiene. Entonces, mientras bandera sea igual a true, ¿cierto? Que es exactamente lo mismo que decir esto, ¿sí? Entonces yo voy a hacer las siguientes cosas. Print hola mundo. Entonces, ojo aquí con lo siguiente, yo aquí tengo un loop, si ustedes se fijan, ¿cierto? Que es mientras esta condición lógica se cumpla, ¿cierto? Mientras while bandera, que es exactamente lo mismo que poner esto, habíamos dicho, ¿sí? Va a ocurrir lo siguiente, se va a imprimir una instrucción que es hola mundo. Y esto se va a repetir eternamente porque yo no le he programado el final, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo un algoritmo infinito, ¿sí? Peligrosísimo, porque consume mucho recurso, ¿cierto? Y podría llegar a destrozar la máquina si es que el proceso que yo estoy iterando es muy pesado, ¿cierto? Entonces hay que tener ojo con los whiles, ¿cierto? Con los bucles, porque cada bucle siempre tiene que tener programada una salida, ¿sí? Vamos a, ¿cierto? Importar random. Aprovechando que ahí habíamos visto los módulos, ¿cierto? Entonces, yo aquí voy a programar una variable que se va a llamar azar dentro del loop, ¿cierto? Y voy a generar un número al azar entre el 1 y el 10, ¿sí? Recuerde, Randin nos genera un número aleatorio entre estos dos números, incluyendo los dos, ¿cierto? Y voy a decir que si azar es igual a 1, entonces bandera va a tener un valor de false. Entonces, si usted se fija, lo que yo estoy haciendo acá, ¿cierto? Es que estoy iniciando un loop, ¿cierto? Que se va a mantener mientras la bandera tenga el valor igual a true. Y cada vez que se ejecute el loop, yo produzco un número al azar, ¿cierto? Entonces, si el número producido es 1, la bandera cambia a false. Cuando la bandera cambia a false, ¿cierto? El loop se acaba. Entonces, este algoritmo tiene una probabilidad del 10% de detenerse en cuanto yo lo ejecuto, ¿cierto? Entonces, voy a exprimir aquí print fin del algoritmo. ¿Ya? Entonces, si usted se fija, ¿cierto? Aquí se empieza a iniciar el algoritmo, ¿ya? Este algoritmo, recuerde usted, tiene un 10% de probabilidades de detenerse, ¿cierto? Entonces se ejecuta todas estas veces hasta que finalmente, ¿cierto? Se detiene, ¿ya? Entonces, esto es un loop while basado en una bandera, ¿de acuerdo? Aquí está nuestra bandera, ¿sí? Ahora, hay otras formas en las que nosotros también podemos generar loop whiles, no solamente basados en bandera. También lo podemos generar basado en una condición numérica, ¿cierto? Es decir, en un contador. Entonces, yo voy a generar 10, ¿cierto? Y voy a decir que
mientras valor sea distinto de 0, yo voy a ejecutar el loop, ¿cierto? Y voy a imprimir valor. Entonces, en este caso, aquí yo tengo un problema, ¿cierto? Me faltó restarle el valor a valor. ¿Sí? Restarle el 1 a valor. Entonces, aquí, ¿cierto? Yo tengo un loop que se va a estar repitiendo, ¿ya? Hasta que el valor llegue a 0, ¿cierto? O mientras valor también sea mayor a 0, ¿cierto? También podría funcionar en ese sentido, ¿ya? Cuando llega a 0, ¿cierto? Se detiene. ¿Sí? Entonces, esto es un loop while generado, ¿cierto? Sobre una variable numérica. Una tercera manera en la que nosotros podríamos generar los loop whiles es directamente sobre true, ¿cierto? Es decir, en lugar de hacer lo siguiente, en lugar de generar una bandera igual true y decir que yo voy a ejecutar un loop while que va a ejecutarse mientras bandera sea igual a true, ¿cierto? Lo que yo puedo hacer es eliminar esta variable y simplemente poner while true, ¿cierto? Es decir, simplemente porque sí. En este caso yo estoy echando a andar el algoritmo y no tengo una variable, ¿cierto?, sobre la cual yo esté reforzándome para poder construir la condición lógica. Este algoritmo va a estar corriendo porque sí, ¿cierto? Entonces yo le tengo que programar la salida en ese caso. Yo tengo que programar el momento en el que el algoritmo se va a detener, ¿ya? Eso lo voy a hacer con una palabra clave que se llama break. Break. Break, que significa romper, ¿cierto? Me va a servir para romper el ciclo y poder salir del loop while. ¿Sí? Observe usted que yo voy a hacer exactamente lo mismo que delante. Voy a generar, ¿cierto?, un número al azar entre el 1 y el 10. Y si azar vale 1, ¿cierto?, yo pongo fin del algoritmo y luego voy a poner break, ¿sí? Que break me va a romper el algoritmo. Entonces, observe usted, esto se ejecuta, ¿cierto? Voy a poner acá algo para que veamos que se está ejecutando. ¿Sí? Si usted se fija, esto se ejecuta hasta que en algún momento azar da 1, ¿cierto? Y ahí el algoritmo se acaba. Ahora, ojo a lo siguiente, esto no sería lo mismo si es que yo pusiese break acá, ¿cierto? En este caso, ¿cierto?, el funcionamiento sería el mismo. Sin embargo, fíjese usted que inmediatamente en Visual Studio Code esta línea de acá cambió de color, está como triste, ¿cierto? Está más oscura, ¿ya? Tiene penita, porque este algoritmo estaba mal construido, ¿cierto? En este algoritmo, esta línea jamás se va a ejecutar, por eso está triste, ¿cierto? Porque si es que se dispara esta condición lógica, lo primero que va a ocurrir es break. Y break rompe el algoritmo, ¿cierto? Por lo tanto, rompe el loop, ¿cierto? Por tanto, me saca del while y esta línea jamás la vería el algoritmo. Por tanto, ahí tengo un problema de la construcción, ¿cierto? Observe que, ¿cierto?, lo que me está diciendo acá lo que me está diciendo acá el algoritmo, ¿cierto?, es que no hay ninguna forma actualmente de que esto se ejecute, ¿cierto? Que esto se ejecute. Porque no lo tengo bien programado, ¿cierto? El break tiene que ser aquí lo último, ¿sí? Entonces, esto, ¿cierto?, a mí me va a servir para poder hacer construcción de elementos repetibles. Repetibles como, ¿qué? Como, por ejemplo, un menú, ¿cierto? Observe lo siguiente. Yo voy a poner acá, ¿cierto?, print y voy from os import system, ¿sí? Entonces les voy a mostrar una construcción de un menú muy sencillo, ¿cierto? Voy a poner aquí un print elige una opción, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí la opción 1, ¿cierto? Mostrar hola mundo, ¿cierto? Opción 2,
decir aló, ¿cierto? Y opción 3, salir. Entonces, yo aquí abajo voy a hacer una recogida de información, ¿cierto? ANS. Entonces, observe usted que yo voy a poner aquí para que la persona me ingrese la respuesta, ¿cierto? Entonces, esto va a quedar de manera que aquí la persona me va a poder ingresar una respuesta, ¿cierto? Lo que sea. Ahora, no estoy haciendo nada con esta información, por lo tanto, de momento el menú no hace nada más. Sin embargo, aquí abajo yo voy a poner un control de flujo, ¿cierto? Y voy a poner que si ANS es igual a 1, ¿cierto? Entonces, yo voy a poner un print hola mundo, ¿sí? Y lo vamos a separar del resto de las cosas con salto de línea, ¿sí? Luego, si ANS vale 2, y observe que estoy utilizando no números enteros, ¿cierto? Sino que estoy utilizando strings, porque recuerde que aquí estoy recogiendo la respuesta con un input, y todo lo que el usuario ingresa a través del input es un string, ¿ya? Voy a poner aló, también lo voy a separar con saltos de línea, ¿sí? Luego acá abajo voy a poner otro if, ¿cierto? De si ANS es igual a 3. Y aquí voy a poner print adiós. Y después del adiós voy a poner un break. Y lo último que voy a ingresar en este algoritmo va a ser un else, en el que voy a poner un print opción incorrecta, ¿sí? Luego, después de este input, voy a llamar a un system cls. Entonces, observe usted que lo que va a ocurrir aquí, ¿cierto? Es que me va a decir, elige una opción, y si yo ingreso cualquier cosa que sea distinta a 1, 2 o 3, sea lo que sea, siempre me va a decir opción incorrecta, ¿cierto? Entonces, un segundo, acá, ¿sí? Siempre me va a decir opción incorrecta, ¿ya? Sea lo que sea que yo ingrese, podría ingresar espacios en blanco, J, otro número, ¿cierto? Entonces, con esto yo hago un control de errores, ¿sí? Porque el usuario solamente para avanzar podría ingresar las opciones que yo tengo programadas, 1, 2 o 3. Cualquier otra cosa que ingrese el usuario también va a ser texto, por lo tanto no me va a producir un error a este nivel, pero como no va a estar dentro de las opciones que yo programé, simplemente lo que va a hacer es triggerear el else, que me va a decir opción incorrecta, ¿cierto? Entonces, si yo selecciono 1, me va a decir hola mundo. Si yo selecciono 2, va a decir aló. Y si yo selecciono 3, ¿cierto? Lo que va a hacer es que va a saltar el adiós, va a saltar el break, ¿cierto? Y con eso el algoritmo se acaba, ¿cierto? El menú se cierra. Ahora, ojo con el tema de los menús, ¿cierto? Si bien esta estructura es una estructura súper sencilla y yo sé que puede resultar atractiva para hacer muchas cosas, ojo con convertirlo todo en un menú. Muchas veces nosotros no requerimos un menú, ¿sí? Trate de evitar hacer el menú a menos que sea estrictamente necesario para lo que usted tiene que hacer, ¿ya? Eso, ¿cierto? Hay otras palabras claves que vamos a estar viendo, ¿cierto? Pero las vamos a ver más adelante. De momento vamos a dejar este video hasta aquí, ¿sí? Y nos vemos en un siguiente video y en las clases presenciales.